Bueno, pues vamos a hablar ahora un poco de imágenes en HTML, que seguro ya habéis visto, porque lo hemos visto ya el año pasado en lo básico de HTML, alguna cosa quizá habéis profundizado, pero un poco para darle, trabajar en esta clase o en las dos clases siguientes, profundizar un poco el uso de imágenes. Vale, y os pongo el enlace a la referencia de BDN, que yo creo que está fenomenal. Lo primero es el elemento HTML básico, es el elemento IMG, ahí os pongo el enlace a las especificaciones, es un elemento que no tiene descendientes, tiene un atributo src de source, donde tú le pones el origen. Os pongo ahí el concepto este de hot linking, porque aparece también la referencia de BDN, que es que, ojo, lo habíamos hablado en la clase pasada, a dónde referenciamos, porque el recurso multimedia puede tener, digamos, licencia, ¿no? Entonces, ojo, utilizar URLs externos, aunque eso es algo básico e importante en la web, y es el concepto del enlace. O sea, el enlace hace una referencia a un recurso externo y es una forma de hacer referencia, ¿vale? Pero bueno, que sepáis el concepto de hot linking. Repasar un poco los formatos de imagen, porque los formatos aceptados dependen del navegador. Es decir, hay muchos formatos de imagen, pero depende del navegador, es decir, del agente de usuario. Y recordar que el agente de usuario, puede haber agentes de usuario que no visualizan imágenes, ¿no?, en texto, y por eso también hay que tenerlo en cuenta. Además, el atributo src, el principal atributo es el add, que aunque es opcional, describe como un texto alternativo donde el agente de usuario va a mostrar esa información cuando no lo puede visualizar, ¿vale? A veces cuando pones el ratón por encima, según el comportamiento de cada agente de usuario, pero aunque es opcional, es interesante ponerlo. Y también como técnica SEO para las búsquedas, ¿no? Aunque cada día más los buscadores también buscan directamente, procesan la imagen, ¿vale? Entonces, lo primero, entender el evento imagen, ver las especificaciones por si queréis algo más avanzado, que esta parte está más, digamos, es la más básica. Luego vemos la visualización de la imagen. Repasar el concepto de viewport, recordar entre lo que veo en la pantalla, lo que es la ventana y lo que es el navegador, ¿vale? Digamos que hay varios conceptos, pero en este caso estamos hablando de la pantalla en sí y hablamos de la parte que vemos, ¿no? Es el concepto de lo que se está viendo. Entonces, las imágenes plantean algunos problemas en la visualización. La idea de todos estos problemas es manejarlo a través de CSS, ¿vale? Dejar la imagen, los elementos bien, pero todo a través de CSS, así dándole a una clase o un identificador, ¿vale? Y el problema es todo el tema en la maquetación. Ya vimos flexible, este concepto es responsive, pero flexible y adaptable en este concepto de la web única, es decir, que las imágenes nos sirvan para todo tipo de dispositivos. Las imágenes son uno de los elementos que nos dan más problemas, ¿vale? Hay diferentes tipos de problemas y es qué pasa cuando la pantalla se hace más grande o más pequeña. Entonces hay problemas por la resolución, hay problemas por qué parte del texto veo o no, o si lo hago muy pequeño, perdón, del texto, de la imagen, si lo hago más pequeño, más grande, o en que si está en formato digamos, vertical, horizontal. Bueno, hay diferentes, digamos, problemas que pueden surgir, ¿vale? El principal es cambiar de resolución, y para manejar lo sería es que en función de la resolución, digamos, ofrecemos un tipo de documento. Lo hemos visto que lo podemos hacer con el concepto de media queries, y aquí os propongo también utilizar un elemento que probablemente que es estándar en HTML5, que a lo mejor no habéis utilizado, que es este elemento, el picture, ¿no? El picture, que te permite utilizar algunos atributos, src-set, para mostrar diferentes alternativas de recursos, es decir, tengo diferentes recursos multimedia, los defino, y a cada uno le asigno un tipo, que me dice el tipo mime, porque si el navegador no soporta uno de los formatos, pues puedo utilizar el otro, ¿vale? O también si no lo hace por orden, y además puedo utilizar la media query dentro, si veis ahí con el atributo media, y te lo puede hacer, ¿vale? Entonces, bueno, eso es un ejemplo si queréis poner, los utiliza, no sé si tanto, es algo que sea muy especializado en imágenes, pero bueno, para que lo conozcáis, es una forma de resolver el problema de cuando hay diferentes resoluciones, cuál muestro. Lo puedo hacer a través de las media queries, vía CSS, o puedo integrar, ahí veis, en este caso aquí una media query que es, ¿vale? La mínima anchura del viewport debe ser de 600 píxeles para mostrar este tipo de recurso, ¿vale? PNG. Vale, entonces yo creo que ese otro tema, todo el tema de la visualización de la imagen, que es otro problema que va a surgir y aparece por aquí, o repasando un poco las media queries, ¿vale? Y otro problema interesante a veces es cómo hacemos para añadir títulos a una imagen. Es decir, una imagen no es solo la imagen, sino que tiene un contexto. Y ahí puede haber varias cosas en ese contexto. O sea, algunas cosas de elemento, de ponerle bordes, bueno, alguna cosa más. Y uno muy típico también a veces es el título. Y aproveché esto para introduciros otro elemento de visualización de imágenes, aunque no es solo de imágenes, vale también para texto, que es el elemento este de figure, ¿vale? Porque es por una figura que te permite definir la imagen y añadirle un título, ¿vale?
Eso lo puedo hacer vía un contenedor normal y corriente con un div, que es a veces lo que se hace, es interesante, pero al tener un figure te permite ya hacerlo porque ya tiene elementos, qué elementos le puedes poner, es decir, recordar que el elemento img como tal no tiene hijos, pero el elemento figure sí, entonces también me permite definir qué parte es el contenido de la imagen en sí y qué parte es el título, ¿vale? Eso yo creo que es interesante. O por ejemplo, veis ahí también que se puede utilizar en texto y os pongo el ejemplo. Es fácil de utilizar, bueno, para que tengáis una herramienta más. Y por último, dentro de las imágenes, hablar de la accesibilidad. Es importante la accesibilidad porque las imágenes, digamos, lo primero es ver si se ven o no, entonces tiene que ser funcional. Una de las cosas es, ya vimos ahí, es si la pantalla es muy pequeña, a lo mejor uno de los elementos en los media queries es elimíname esta pantalla. Cuando la pantalla es muy pequeña, elimíname las imágenes porque me tapa todo el sitio web o me obliga a hacer scroll. Entonces, las imágenes lo primero es que se puedan ver y pueden ocurrir un montón de cosas. Puede ser que la imagen, que si es un recurso externo o interno, no se cargue, entonces si no se carga hay que ver qué pasa, por eso es importante el atributo alt. Puede existir que aunque no haya ningún problema en la carga del recurso, hay agentes de usuario que son especiales, ¿vale? Tanto el agente de usuario o la misma persona que tenga algún tipo de elemento diferente que no le permite eso, pues personas ciegas o navegadores solo en texto, o bueno, un robot o algo que me permite ver entonces qué hago con las imágenes. Entonces nos plantean temas de accesibilidad. Y también indirectamente se mide definir frente a los robots, sobre todo con las técnicas SEO, para las búsquedas y el posicionamiento en buscadores, saber qué recurso hay sin visitar nuestra página. Entonces, como hay muchos agentes de usuario, son robots que son en texto, necesitan saber cuándo se conectan a nuestra página y rastrean esa imagen, qué tipo de imagen es. Entonces, la accesibilidad no solo facilita para usuarios especiales la visibilidad, sino también para usuarios, digamos, automáticos, ¿vale? En cualquier caso, cuanto mejor sea la accesibilidad, mejor va a ser un poco el nivel de nuestra página. Pero bueno, esto un poco para profundizar un poco en algo que ya habéis visto, como para incluir imágenes en la web genéricas, ¿no? Que yo creo que eso es de lo que se trata. Y os puse, hay un ejercicio sencillo utilizando algún media query para ser capaces de poner, digamos, una imagen en 3 tipos de pantallas estándar y también añadir como diferentes resoluciones. Con ese ejercicio yo creo que ya queda completo toda la parte de imagen.